Lo siguiente es una compilación de historias de terror llamadas creepypastas, nacidas a finales de los 90 y durante la década de los 2000. Creepy significa espeluznante y pasta, copy-paste. Te recomiendo apagar las luces y aumentar el volumen para una mejor experiencia. Gracias. Tómate un momento para observar con detenimiento esta imagen. No pierdas ni el más mínimo detalle, ya que lo que oculta resulta ser completamente enervante. La única información que se tiene sobre esta imagen es que en el preciso instante en el que el padre de la familia fotografió a su hijo junto a su muñeco, el joven empezó a convulsionar, expulsando un extraño líquido negro por los orificios nasales, al mismo tiempo que el muñeco se prendía en fuego. El padre inmediatamente corrió a socorrer a su único primogénito y ordenó a la madre que llamara una ambulancia. Sin dudarlo, la madre fue corriendo y cuando marcó el número del otro lado del teléfono, solo se escuchaba un sonido similar al cántico de unos grillos. Sin dudarlo, la madre fue corriendo fuera bastante extrañada. Al terminar de calcinarse el juguete, dejó como rastro un esqueleto humano de un niño. En ese mismo instante, el padre, que había estado abrazando a su único hijo, se percató de que el cuerpo del niño se había transformado en un muñeco similar al que aparecía en la fotografía. En la oscura noche del 12 de febrero del año 2007, la joven Elizabeth Hetzler, de 19 años, desapareció sin dejar rastro de su dormitorio en la Universidad de Pensilvania en Edimburgo. Su habitación, en lo más alto del edificio, estaba cerrada con llave, y ni siquiera una sombra se proyectaba desde su ventana. La compañera de cuarto de Elizabeth se despertó la mañana siguiente, ignorante de cualquier suceso extraño durante la noche. Supuso que Elizabeth se había ido temprano a clases, pero el horror la envolvió cuando descubrió una huella de mano en la habitación. En ese instante, la verdad golpeó con fuerza. Todo lo que Elizabeth había compartido era real, y su desaparición un enigma oscuro. La noche antes de su desaparición, Elizabeth había contado aterrada a sus amigos sobre una experiencia inquietante mientras caminaba de regreso a su dormitorio después de un ensayo de baile. Sintió que algo la observaba, siguiéndola lentamente por el campus. Su compañera de cuarto recordó la expresión aliviada de Elizabeth al regresar a su refugio, como si escapara de una presencia invisible. Hoy no hay rastro de Elizabeth, y los investigadores, asombrados, lo consideran el caso más aterrador de sus carreras. Una imagen circulando en la red durante años agrega más inquietud al misterio. La imagen, tomada por la cámara de la compañera de Elizabeth justo en el momento de su desaparición, encajaba con las descripciones de testigos. Esta muestra detalles macabros, la longitud entre todas de los dedos en comparación con una cafetera cercana.
el detective Stephen Brose comentó lo siguiente: uno pensaría que el sospechoso sería bastante fácil de encontrar. Debe sobresalir entre la multitud, con dedos de 30 centímetros de longitud. A día de hoy, nadie sabe dónde está Elizabeth y mucho menos a quién pertenece esta huella. Marcela Aguayo era una cuidadora de niños en su natal Guadalajara, Jalisco. Ella, por mucho tiempo, estuvo trabajando en una guardería del gobierno, pero a raíz de la enfermedad de su madre, tuvo que dejar su trabajo para dedicar el tiempo completo a los cuidados de su progenitora. Pero luego de un tiempo, su madre también falleció, y con ello, la pensión de su padre también se esfumó, dejándola sin trabajo y en una situación desamparada. Desesperada por encontrar una solución, vio un anuncio en el periódico que buscaban a una cuidadora de niños en una zona prestigiosa de Guadalajara. Sin muchas opciones, decidió probar suerte. Al llegar al lugar indicado, se encontró con otras aspirantes que salían despavoridas, algunas enojadas por el tiempo perdido, otras con semblantes de terror. Pero a pesar de las advertencias, Marcela decidió quedarse y luego de un tiempo al fin le tocó el turno de ser entrevistada, con lo que un par de ancianos la atendieron amablemente, explicando que tenían que salir con urgencia un día después de la entrevista y buscaban quién se hiciera cargo de su hijo. Hasta ahí todo parecía normal. Marcela les entregó algunos papeles en donde hacían constancia del conocimiento en el cuidado de bebés y de niños más grandes. Los ancianos ni siquiera miraron los papeles, solo le pidieron que conociera a su hijo. Ella pensó que sería un niño recién adoptado por la edad de los ancianos, pero al ver lo que la pareja de edad avanzada le presentaba, ella solo soltó la carcajada. «No pueden hablar en serio», replicó Marcela en tono de burla. Era nada más y nada menos que un muñeco en forma de niño de unos 10 años que lo tenían en un sillón. Pensando que los ancianos estaban afectados quizá mentalmente y ella con una necesidad muy grande de dinero, le siguió la corriente, pues al cabo solo serían unos días los que estuvieran fuera de la casa. ¿Qué podría pasar? Aparte, la paga por esos 3 días era excelente y ayudaría en mucho a liquidar los gastos funerarios que aún tenía. Los ancianos advirtieron que el muñeco llamado Gustavito tenía sus peculiaridades. No le gustaba que apagaran la luz al dormir y siempre debían contarle un cuento. La primera noche transcurrió relativamente tranquila, pero Marcela empezó a sentir que el muñeco la observaba. Intrigada y asustada, decidió encerrarlo en la habitación. Sin embargo, la siguiente noche trajo consigo extraños sucesos. Cosas se movían en la habitación del muñeco y Marcela, temerosa, llamó a la policía. Al no encontrar evidencia de intrusos, la policía se fue, dejando a Marcela con un escalofrío. La siguiente mañana, al despertar, descubrió que la cocina estaba en un caos absoluto, con huellas de zapatos infantiles en la harina esparcida por el suelo. Al abrir la habitación del muñeco, lo encontró cubierto de harina con una sonrisa malévola. Aterrorizada, decidió abandonar el lugar.
dejando las llaves en una maceta. Al mirar hacia atrás, vio al muñeco despidiéndose de ella desde la ventana. En los sombríos días de la década de 1920, cuando la tecnología aún no había tejido sus garras en el entretenimiento, surgió un espectáculo que susurraba secretos insondables. Charlie McCarthy, un hombre con talentos oscuros, desató una historia que estremecería los corazones de aquellos que se atrevieron a presenciar su retorcido espectáculo. En un teatro iluminado por sombras inquietantes, McCarthy se presentaba con su compañero siniestro, un muñeco con facciones demasiado expresivas que escondía más de lo que revelaba al público. Edgar, con sus ojos de madera que destilaban tristeza y malicia, se elevaba sobre la norma. Su tamaño y complexión inquietantemente fuera de lugar. Las presentaciones de McCarthy, aunque simples en apariencia, embrujaban a la audiencia. La verdadera maestría de McCarthy radicaba en su acto de ventriloquía. Los labios de McCarthy permanecían inmóviles mientras Edgar hablaba con una voz que resonaba desde las sombras. La gente, temerosa de lo desconocido, empezó a tejer mitos sobre brujería y artes oscuras en el show de McCarthy. Pero su espeluznante y exitosa carrera llegó a su fin una noche después de un show, cuando los trabajadores del teatro se acercaron al camerino para avisar que el recinto estaba cerrando y que McCarthy ya debía retirarse. Pero nadie contestó al llamado. Debido a los mitos de terror que orbitaban sobre McCarthy, estos tenían miedo de entrar a su camerino, por lo que decidieron llamar a la policía. Cuando estos llegaron, forzaron la puerta e ingresaron. Lo que vieron los dejó atónitos. McCarthy estaba tendido en el piso, muerto y con el cuello destrozado. Luego de unos momentos, los trabajadores se centraron en encontrar el muñeco, pues la primera hipótesis fue que alguien entró para robarlo y después asesinaron al ventrílocuo. No obstante, cuando abrieron la caja, encontraron algo aún más terrorífico. El aterrador muñeco seguía ahí. Edgar estaba boca arriba, con su característica mirada escalofriante. Los oficiales sintieron temor de tocarlo, pero debían realizar los peritajes para comprender qué había ocurrido. Al comenzar el análisis, descubrieron algo que dejaba al asesinato de McCarthy en segundo plano. El muñeco Edgar, en realidad, no era un muñeco, sino que se trataba del insólito cadáver de un niño. En sus pequeños dedos encontraron huellas dactilares y su rostro, para ocultar la palidez de su estado, estaba tapado con una máscara de látex. Jamás se descubrió cómo Charlie McCarthy logró conservar también el cadáver de este niño. Pero una de las teorías que cobró más fuerza fue que el cadáver se trataba de su propio hijo y que frente al dolor de la pérdida que experimentó, no fue capaz de enterrarlo y le otorgó una segunda vida, incluyéndolo y dándole vida en sus shows, negando así que su hijo se había muerto. Pero la pregunta sigue latente. ¿Quién o qué mató al ventrílocuo Charlie McCarthy?
Si el video te pareció interesante, apreciaría mucho tu like. Aquí te dejo otros videos que pueden ser de tu agrado. Sígueme en mis redes sociales para que estemos en contacto. Los links están en la descripción. Soy Davo Valkrat y fue un placer haberte acompañado esta velada. Hasta pronto.